una política pública integral del Ejecutivo Federal. Sin embargo, el tema de la seguridad, cuando se segmentan las atribuciones, se va excluyendo. En la comparecencia pasada yo les señalé que había un problema sobre viviendas deshabitadas o abandonadas debido al desplazamiento por inseguridad. Cifras oficiales no hay. El INEGI presenta algunos datos, pero desactualizados porque sus censos no van actualizándose en forma trimestral. ¿Sí? Entonces no tenemos una certeza del daño que se afecta al derecho a la vivienda por la situación de inseguridad. Y la inseguridad es un elemento de la calidad de vida en zonas urbanas y rurales. Revisé el tomo de SEDATU y no se toca el tema. Entonces quisiera que usted nos informara si la Secretaría a su cargo lleva un censo, un seguimiento de este problema y qué acciones concretas han implementado para tener esta situación. Muchas gracias. Para dar respuesta tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga hasta por 3 minutos. No 30, ¿no? No, 30. Sí, gracias. No tenemos nosotros un censo exactamente del desplazamiento que hubiera por razones de seguridad, que vuelvo aquí al tema. La competencia de darle seguridad a los habitantes de un municipio es de la autoridad municipal. Y es otro de los grandes debates, es decir, así como estamos en materia de desarrollo urbano, de vivienda, hasta dónde el municipio tiene las capacidades para enfrentar los retos de una seguridad que muchas veces no es la del que se pasó el alto o que pues hizo un robo en la esquina, sino de otro tipo de fenómenos mucho más complejos. Y de ahí iniciativas que se han presentado a esta Cámara como mando único, etcétera, ley de seguridad interior, en fin, que están pendientes. A la SEDATU le corresponde contribuir porque es un tema transversal. ¿Cómo desde el enfoque urbano logramos contribuir a ciudades seguras? Nosotros sí hemos incorporado este concepto de ciudades seguras porque además es uno de los objetivos del desarrollo sostenible que ha firmado nuestro país. Forma parte de la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3 y la intervención urbana tiene que ver con la seguridad. Intervención urbana que va desde el ámbito municipal porque la simple iluminación es ya un factor de seguridad. Y muchas veces, a pesar de que está hasta en nuestra Constitución esta atribución, el municipio no asume esta responsabilidad. Entonces, desde la iluminación, desde la temática que tiene que ver con los espacios baldíos, terrenos abandonados, casas deshabitadas, con la paradoja de tener casas sin gente y gente sin casas en este país. Nosotros sí tenemos un programa que por lo menos evite que la gente se desplace por cuestiones de seguridad. Y puedo poner el caso justamente en Tonalá, Jalisco, que hicimos esta intervención urbana en el marco del programa de Ciudades Seguras para las Mujeres, en donde en un polígono de prevención de la violencia de SEGO, porque este trabajo lo hacemos conjunto con la SEGO, con su programa de prevención de la violencia y del delito, hicimos toda una intervención urbana y cuando la entregamos es muy interesante, o fue muy interesante cuando la gente nos dijo, pensábamos irnos de este lugar, de esta colonia, por la inseguridad que sentíamos y hoy hemos decidido quedarnos porque se hizo toda esta intervención integral que le dio tranquilidad a la gente. Es la manera como nosotros podemos contribuir desde el punto de vista urbano con una serie de protocolos y de criterios, no solo del rescate del espacio público, de la iluminación. Yo he sido partidaria de que, por ejemplo, a nivel municipal, si hay quien especula con un terreno y no lo construye y lo deja deshabitado y no se hace cargo de él,
durante años esperando que dentro de 20 años valga más, le tiene que pagar al municipio porque eso implica riesgos para la sociedad y para ese asentamiento humano. Pero son competencias que no están en la SEDATU. Nosotros podemos orientar, pero no podemos obligar a los municipios a que realicen estas tareas. Sin embargo, esta coordinación en materia de ciudades seguras nos ha permitido hacer intervenciones focalizadas. Diputado, no tenemos los recursos para irnos a una intervención generalizada, pero por lo menos ir generando estas redes y estos ejemplos emblemáticos de cómo en la seguridad no la podemos ver nada más desde el punto de vista de la acción ante el delito y de los cuerpos policíacos, sino tiene este componente muy importante desde la perspectiva de construcción ciudad y de intervención urbana, que es lo que hemos intentado hacer con el programa de ciudades seguras. Entonces sí está en el trabajo que realizamos como SEDATU, sí está en nuestra perspectiva, es parte de las tareas que hemos realizado y con un enfoque muy direccionado hacia las mujeres, porque nosotros partimos de que ellas saben lo que pasa en la esquina, lo que pasa en la calle, lo que pasa en su colonia, dónde se vende la droga, en qué tiendita, qué pasa con la pandilla, quiénes son los de la pandilla, que muchas veces son sus propios hijos. Y este conocimiento que tienen las mujeres para nosotros es vital en este esquema de intervención, porque lo hacemos con ellas a partir de sus propios diagnósticos y autodiagnósticos de su intervención, y esto nos ha permitido tener resultados favorables. Sin embargo, decirle que nosotros podemos ir a levantar un censo, pues no tenemos ni el recurso humano no tenemos el recurso ni humano ni material para poder hacer un censo de esta naturaleza. Gracias, maestra. Tiene el uso de la palabra para comentarios el diputado Juan Romero Tenorio del Movimiento de Regeneración Nacional, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, secretaria. El planteamiento de la información de viviendas desocupadas o deshabitadas por violencia pues atiende básicamente a que su secretaría organiza y sectoriza a las instituciones en vivienda. Tenemos el registro único de viviendas. CONAVI, Infonavit, Fobiste, Fonapo. No creo que cada dependencia no genere información sobre situaciones muy concretas. Infonavit, Fobiste, que dejan de pagar los derechohabientes su mensualidad por efectos de haber abandonado la vivienda. Digo, hay datos estadísticos que pueden generarse con la información interna de cada una de las dependencias sectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Esos datos, no tenemos datos duros, pero pueden generarse. Entonces, la propuesta es que se genere esa información para dimensionar el problema. Organismos no gubernamentales señalan una cifra aproximada de 310,000 desplazados. Entonces no es un número menor de afectados, incluso es mayor al número de afectados del sismo. En el sismo usted anunciaba en una gira, creo que era por Oaxaca, de 180,000 familias o 180,000 viviendas afectadas. Entonces tenemos un problema similar o de mayor magnitud y no tomamos cuentas en el asunto, no lo abordamos por falta de información. Entonces, en una política que atienda a esta ciudad segura, esta ciudad integral que usted propone, tendríamos que tener una directriz dentro de la administración pública federal y coordinada con los estados para generar esta información e ir ubicando los focos rojos que afectan a miles de ciudadanos en cuanto a seguridad. Una buena política pública tendría que tener este problema, porque se obvia. Y efectivamente, seguridad pública en parte corresponde al municipio, pero esa discusión la tendrá que dar esta Cámara con la Ley de Seguridad Interior. Mando único, mando centralizado, o se dispersa en los municipios. Los municipios no tienen capacidad económica para enfrentar a la delincuencia organizada, ni tampoco es su competencia. Entonces, hay un problema federal, hay un problema nacional de seguridad que impacta la calidad de vida en la vivienda. Entonces, la seguridad es un elemento transversal, efectivamente, pero cada secretaría desde su sector tendría que ir abonando en líneas de información, de investigación para atender este problema. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos.
Buenas tardes, secretaria. Bienvenida a este recinto. Creo que a nadie nos queda duda de la importante responsabilidad que tiene usted como secretaria. También sabemos que el propósito de dicha secretaría es la planificación, coordinación, administración, generación y ejecución de las políticas públicas de ordenamiento territorial, aseguramiento de una vivienda digna, de desarrollo urbano y rural, así como de otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios, la prevención de los asentamientos en zona de riesgo y coadyuvancia en el caso de los fenómenos naturales. Sin embargo, y por lo trascendental de los propósitos, y retomo una vez más el tema de que es conforme al resultado de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2016, esto me preocupa un poco porque este resultado señaló graves irregularidades en la operación de 3 programas en específico, mismos que algunos compañeros diputados ya tocaron, los cuales son de política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, atención a conflictos agrarios, infraestructura en 3 de sus componentes. Es preocupante que en respecto al programa de política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, la Auditoría Superior de la Federación señale que la SEDATU no acreditó la realización de la política del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, pese a haber contado con recursos del orden de los 1.800 millones de pesos para este fin. En el caso del programa de infraestructura, la auditoría señala las siguientes irregularidades. En el componente de espacios públicos y participación comunitaria, no se demostró que los recursos destinados a este fin llegaran a la población objetivo. En el componente de infraestructura, se señala que de los 6.5 millones de pesos no se ejerció y ni se garantizó que los recursos se aplicaran exclusivamente en la población objetivo. En el componente de ampliación o mejora de vida, se señala no haber acreditado el gasto de la vertiente respecto al avance de 77,000 cuartos adicionales y la dotación de 6,800 estufas ecológicas. No se acreditaron esos resultados, así como no se identificó que los 69,000 hogares beneficiados pertenecieran a las zonas de atención del programa. Sé que en algún momento ya nos mencionó que el Coneval es quien se encarga de informarnos sobre estos datos. Sin embargo, secretaria, como usted sabe, en una sociedad con recursos escasos como la nuestra, la oportunidad, la eficacia y la eficiencia en la aplicación de las políticas públicas deben ser en una regla, particularmente en los programas de acciones dirigidos a la población en vulnerabilidad, como la población objetivo de los programas señalados con irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación. Al respecto de estos señalamientos anotados, yo quisiera solicitarle de una manera breve, como usted nos mencionó hace un rato que necesitaría tiempo para realizar una cátedra para poder informarnos sobre el tema, sí le pediría que fuera de manera breve el que usted nos pudiera informar a este pleno las acciones realizadas por la dependencia a su cargo a fin de solventar las recomendaciones elaboradas por la auditoría. Agradezco mucho su contestación. Gracias, diputada. Para dar respuesta, tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga, hasta por 3 minutos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la propia Auditoría Superior de la Federación reconoce que el programa de infraestructura que creó la Cámara de Diputados es un programa nuevo que se ha tenido que ir construyendo y que hemos ido atendiendo a las recomendaciones en cuanto a su manejo. Segundo, todo nuestro programa de mejoramiento de la vivienda, todo se focalizó a población objetivo, con población objetivo marcada por criterios de Coneval, tanto desde el punto de vista municipal como en las regiones y en las localidades donde vive la gente en condiciones de pobreza. Y nuestras FIS establecen este criterio. Quien no entre en este criterio no es partícipe de este programa, particularmente en la vertiente del cuarto adicional, que es muy importante porque hablamos del mejoramiento y de la ampliación de la vivienda, que por cierto se han construido 285,000 durante este gobierno, cuartos adicionales, y que fue muy importante, y me tocó recorrer en Chiapas localidades
donde estaba la casa destruida y lo único que estaba en pie era el cuarto adicional. Segundo, de manera muy breve, estamos nosotros atendiendo estas recomendaciones. Insisto, es una secretaría de nueva creación con programas nuevos que se han ido generando a lo largo de estos 5 años. Hay 25 nuevos y mejorados manuales de organización para 26 unidades administrativas de la Secretaría. Se dispone ya de anteproyectos de reglas de operación y programas del sector. Se elaboraron reglas de operación del programa de infraestructura para el 2018 que atienden ya a las recomendaciones de la cuenta pública del 2016. Estamos documentando, porque así es el propio procedimiento y ustedes lo conocen perfectamente de la cuenta pública, documentando lo que considera la auditoría no está documentado en materia de los subsidios otorgados, que además donde nosotros hemos, porque me han hecho esta pregunta reiteradamente y no la había contestado porque tengo un tiempo limitado, pero donde hemos establecido que hay identificado como un posible daño patrimonial porque no se han ejercido estos subsidios de manera adecuada, que es son equivalente a 170 millones de pesos. Nosotros hemos iniciado los procedimientos legales y administrativos correspondientes. Tiene el uso de la palabra para comentarios la diputada Karen Hurtado Arana, hasta por 3 minutos. Bien, pues sabemos que la rendición de cuentas es un ejercicio indispensable en toda democracia. Por ello, el diálogo entre poderes se constituye en pieza central de este andamiaje. En esta lógica se inscribe esta comparecencia, la cual seguramente será una de las últimas oportunidades que tendremos para compartir acuerdos y desacuerdos respecto al rumbo que sigue nuestro país en la materia. Se quedan en el camino algunas preguntas. Queda pendiente dimensionar el cumplimiento institucional, que no es una tarea sencilla. Una parte se encontrará en las cifras y las afirmaciones realizadas por usted en esta comparecencia. Otra, en los informes oficiales como los realizados por la Auditoría Superior de la Federación. Una más, en los señalamientos de los beneficiarios de los programas y acciones realizadas por la entidad a su cargo, como aquellos que denunciaron tarjetas sin fondos o abusos de funcionarios bajo su mando. Así, la identificación de aciertos y errores son fundamentales para el perfeccionamiento institucional. Este es uno de los propósitos de estas comparecencias, particularmente en una democracia que no termina por constituirse como pilar de una sociedad que pretende encontrar soluciones a sus problemas. En este ejercicio nos queda aún un largo trecho por recorrer, teniendo aún el compromiso adquirido con nuestros electores, cuyo único propósito es el de buscar respuesta a sus problemas y preocupaciones. En esta consideración, seguiremos observando la actuación de la SEDATU, particularmente en un año electoral que amenaza con movilizar la maquinaria institucional a favor de un partido. Esperemos que sea solo el fantasma del pasado. Esperemos que el compromiso con la sociedad y la consolidación institucional de una área de reciente creación sean los resortes del quehacer público. Estaremos atentos y, de ser necesario, le haremos la solicitud a nuestro presidente de poder convocar a reuniones de trabajo o comparecencias las veces que sean necesarias, en tanto observemos con atención y cuidado el cumplimiento de las tareas de la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. El pasado mes de septiembre fue un mes que dañó completamente a varias entidades de nuestro país. El día de hoy nos ha dejado claras algunas situaciones de las cuales se han hecho partícipes para poder solucionar estas afectaciones en los diferentes estados. Sin embargo, usted misma ha reconocido y todos reconocemos que falta mucho. Son muchas las entidades que aún necesitan mucho apoyo, y no únicamente de la SEDATU, porque sabemos que es una participación de muchos de los que nos encontramos aquí. Conforme a estas responsabilidades de su competencia y así en el cumplimiento fehaciente de las responsabilidades conferidas por la ley, que la ley le da origen a esta SEDATU, quiero agradecer nuevamente su atención a las respuestas que nos vertió el día de hoy y me gustaría, yo sé que quizá
Momentáneamente no se me va a dar la oportunidad de que me pueda hacer respondida la última pregunta que le voy a hacer. Sin embargo, creo necesario podérsela hacer porque es algo que preocupa a los ciudadanos, específicamente en la Ciudad de México. Y es que necesitamos saber cuándo se va a actualizar cuándo se va a dar a conocer la nueva actualización de las zonas metropolitanas, ya que bien sabemos que por ley esto se debe de hacer cada 5 años. Gracias, diputada. Tiene uso la palabra el diputado Juan Corral Mier del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Secretaria Rosario Robles Berlanga, sea usted bienvenida a esta honorable Cámara de Diputados junto con todos los funcionarios que integran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los sismos de septiembre nos reflejan que el actual modelo de construcción vertical y el incrementar la densidad de las edificaciones cuando no se cumple la normatividad y existe corrupción inmobiliaria en el nivel local resultan en un mayor riesgo para la población. Por lo que nos gustaría ahondar sobre los criterios que refiere el quinto informe de gobierno del presidente Peña en su página 247, cuando alude a la importancia de la política nacional de vivienda. Se habla en ello de la vivienda sustentable y de calidad, por encima de la cantidad de viviendas, con criterios claros para su construcción y ubicación, con el fin de optimizar el uso pleno de la infraestructura y del suelo intraurbano. Señora secretaria, ¿nos puede ampliar cuáles son estos criterios para la construcción y ubicación? ¿En qué instrumento normativo están asentados? ¿A quién compete cumplirlos? ¿Cómo podremos asegurarnos de que esta normatividad no sea cómplice de la especulación de los constructores, así como de la oferta y la demanda? Los sismos ocurridos en el mes de septiembre, y con base en las atribuciones que tiene la Secretaría a su cargo y el mandato de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le solicito nos responda cuáles instrumentos ha promovido la SEDATU en coordinación con la Secretaría de Gobernación para identificar las zonas de alto riesgo ante los fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénicos y cuáles pueden promover ante los sismos ocurridos. ¿Cómo piensa que estos instrumentos pueden contribuir a disminuir los riesgos cuando su alcance es muy limitado? Por ejemplo, muchos municipios no cuentan con atlas de riesgos y el apoyo para su elaboración. Es marginal por parte de la SEDATU. ¿Cuáles normas, lineamientos, manuales y guías ha promovido y promoverá la SEDATU para fortalecer los procesos de resiliencia urbana y metropolitana y que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas? Informan que en el 2016 elaboraron la Guía de Resiliencia Urbana en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la propia SEDATU y la ONU Habitat, y que se implementó la red de ciudades resilientes conformada por 16 zonas urbanas. ¿Nos podría platicar sobre los avances en la implementación de esta red? Porque la Guía de Resiliencia Urbana solo sirve como metodología para obtener el perfil de resiliencia urbana de cada ciudad. Le comento, aunque ya ampliamente lo expresó, que también en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa cómo se dará transparencia a las tarjetas electrónicas entregadas por SEDATU para apoyar la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas en Oaxaca y Chiapas, así como de los apoyos de reconstrucción de vivienda que se den en las demás entidades federativas que padecieron los sismos de septiembre. Lo anterior derivado de la clonación de las tarjetas de Bansepi, los aparentes errores en el levantamiento de los padrones de beneficiarios, así como el uso electoral de estos apoyos, ya que la reconstrucción de las casas se llevará a cabo durante varios meses y seguramente abarcará el periodo de las campañas políticas del próximo año. Por último, secretaria, y abusando de su gentileza, debido al formato de su comparecencia no fue posible que intervinieran más diputados, y el diputado compañero mío Francisco Gutiérrez de Velasco me hace una pregunta que considero importante.
Derivado de todos los acontecimientos que ocurrieron en septiembre, tormentas tropicales, huracanes, sismos, con su amplia experiencia, ¿qué hacer ante estos eventos que no contábamos con ellos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué programas reforzamos? ¿Qué programas a su consideración están con un presupuesto mayor al que debieran? Muchas gracias por su atención y sus respuestas, secretaria. Para dar respuesta tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado. Quisiera la primera parte que tiene que ver con nuestra red de ciudades resilientes. Primero, el concepto de resiliencia por primera vez se incorpora en nuestro país, no solo en términos de discurso, sino ya como un instrumento de carácter legal. Yo creo que esto es algo muy importante, porque es en el mundo que empieza a plantearse el tema de la resiliencia. ¿Qué significa? Pues no solamente reponer una situación como estaba, sino mejorarla. De hecho, surge más de la resiliencia humana, de la capacidad que tenemos como seres humanos de reponernos frente a una circunstancia, pero mejorar frente a la circunstancia, y la hemos ido ampliando el concepto y pensando ahora en el tema urbano como un tema fundamental, y por eso hablamos que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ciudades resilientes. Volvemos a lo mismo, pueden establecerse lineamientos nacionales, pero la capacidad ejecutoria de esto la tienen los municipios o los gobiernos a nivel estatal o municipal. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hicimos una red de ciudades resilientes que, vuelvo a lo mismo, son ejemplos que queremos dejar, por lo menos ejemplo de lo que debe ser una ciudad resiliente, qué criterios debe de cumplir, qué palomita le tenemos que poner en cada uno de estos criterios para decir califica como una ciudad resiliente. Entonces, una parte de los recursos destinados precisamente a esta red, que significa detectar zonas de riesgo, corregir estas situaciones de riesgo, tener los implanes, el que tengan su atlas de riesgo, porque tenemos que dejar, insisto, de construir riesgos y empezar a construir estas ciudades seguras en este sentido, resilientes, y para eso se requiere autoridad. Yo creo que parte de lo que nos falta en una visión de Estado es ejercer la autoridad. Que no nos dé miedo, como siempre, y ahora nos va a dar más miedo pues si estamos en condición de ser reelectos, porque no es fácil ejercer la autoridad, y a veces también lo reconozco, no se puede. Un municipio de repente tiene una invasión como Los Cabos, ¿no? Que a lo largo del cauce del río viven miles de personas y son miles de viviendas. Pues de desalojar una invasión que además lleva años, ese asentamiento humano, pues es prácticamente imposible. Pero tampoco lo podemos regularizar porque está en el cauce del río, y porque mañana llega el río y se lleva. Mañana o dentro de 100 años, pero va a pasar. O se salen, entonces, o les damos. El problema es más de prevención en este enfoque de ciudades pequeñas, medianas, de cómo ellas no cometen esos errores y cómo la autoridad actúa desde un principio. Porque para eso son electos las autoridades, para ejercer de una manera firme la ley, para poner orden. Yo creo que la gente lo que quiere es orden. Y cómo también trabajar en los atlas de riesgos, cómo proporcionar la información. Tenemos hoy una gran ventaja, que toda esta información, sobre todo a partir de las plataformas que hemos logrado crear con INEGI, es una información que a lo mejor no tenemos que ir directamente al territorio, y que puede ser mucho más fácil tenerla si utilizamos estos instrumentos digitales que nos proporcionan, pues ya por lo menos los lugares donde no debemos de construir, lugares donde no se pueden actualizar edificios de 10 pisos, y que somos partidarios de la redensificación, sí, porque no pueden seguir nuestras ciudades creciendo horizontalmente y cada vez más alejando a los núcleos urbanos de los servicios, de los centros de las ciudades, etcétera. Pero esta redensificación tiene que ser también partiendo de las condiciones de estas zonas
sus características naturales, en fin. Entonces, todo esto forma parte de lo que nosotros estamos trabajando en la visión de la guía de la resiliencia, del capítulo de resiliencia de la ley, de la red de ciudades resilientes, y desde luego de acompañar a los municipios con reglamentos de construcción, normas técnicas que atiendan a la especificidad. Senapred tiene mucho en la materia, ni siquiera es inventar el hilo negro. El asunto es que la autoridad aplique esa normatividad. Lo que vimos en la Ciudad de México, que vuelvo a insistir, es menos del 1%. Yo creo que sí hay que reconocer que se ha actuado con base a reglamentos que a partir de 85 fueron aplicados. Y la autoridad, tanto a nivel de las delegaciones como a nivel del gobierno central, han aplicado estos reglamentos, y un daño que pudo haber sido mayor no lo fue gracias a esto. Ay, bendito, en donde bendito. se cayeron los edificios por cuestión de corrupción, pues tienen que ser las autoridades locales las que intervengan. Nosotros no tenemos esa competencia. Y las denuncias entiendo que están en las procuradurías locales para actuar en concordancia porque si se hace un desarrollo inmobiliario, si se hace un edificio, la SEDATU no es la que da el permiso. Nosotros podemos y estamos orientando en cuanto a estos planes de dónde debe ser y dónde no, pero al final de cuentas la responsabilidad es de la autoridad competente y tiene que actuarse en función de estas responsabilidades. Hay mucho que trabajar y mucho que yo pienso que darle mayor competencias al ordenamiento al ordenamiento nacional, sin quitarle competencias al ámbito municipal, conciliando nuestra visión federalista, pero sí con políticas nacionales que sean obligatorias y que impidan que tengamos este tipo de consecuencias de desastres naturales en un país que está sometido constantemente a ellos, no solo por el cambio climático, sino por nuestra ubicación geográfica. Tenemos costas, pues se nos inundan, tenemos frentes fríos que llegan por el otro lado, tenemos sequías, tenemos zonas sísmicas, tenemos volcanes, estamos sometidos permanentemente a un riesgo de esta naturaleza, y como país cada vez tenemos que prepararnos más para hacerle frente a estos riesgos, y tiene que ser a nivel de los 3 órdenes de gobierno para poder tener esta capacidad. En cuanto a lo de la reconstrucción, vuelvo a insistir, nosotros, SEDATU no entrega las tarjetas, las entrega Bansepe. Nosotros no entregamos las tarjetas, nosotros acompañamos el proceso, porque además se firma una responsiva de que la gente se hace responsable y asume el compromiso de que ese recurso va a ser orientado a la reconstrucción de su casa. Pero nosotros no entregamos las tarjetas se le entregan a las personas que están en el censo se hizo con las autoridades estatales y municipales, y entonces no hay manera de que se lucre políticamente con eso, no hay forma, porque el censo se levantó y del censo se deriva la entrega de las tarjetas. La instrucción del presidente Peña es que estas tarjetas se entreguen todas antes del 15 de diciembre. Obviamente la construcción de las casas pues tendrá que irse durante el proceso electoral, y no le podemos decir a la gente: deja de construir tu casa porque están las elecciones, sigue viviendo en el albergue de la esquina. Pero ya la competencia de construir la casa pues es de la gente, ya no hay una autoridad que esté interviniendo en ese proceso y que le esté condicionando nada, porque las tarjetas ya habrán sido entregadas con todos los recursos. Esto ha sido una preocupación muy importante del presidente para evitar que se nos traslape con el proceso electoral que ya inició, pero propiamente las campañas electorales que habrá el año que viene. Gracias, diputado. Gracias, maestra. Tiene uso la palabra para comentarios el diputado Juan Correa Mier, hasta por 3 minutos. Secretaria, agradezco todas las respuestas que ha dado en esta comparecencia. Sin duda, este ejercicio de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo nos hará a nosotros poder tener un mejor marco jurídico que beneficie a la gente más necesitada, en situación vulnerable de este país. Los sismos ocurridos en nuestro país nos confirman la necesidad de garantizar que exista una verdadera concurrencia entre los 3 ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, en materia de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para contar con instrumentos normativos de planeación y gestión que contribuyan a lograr ciudades más seguras, sustentables y resilientes. Estaremos atentos al cumplimiento de los diversos instrumentos que mandata la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por cierto, votada en este Congreso hace un año. El 12 de octubre en la Cámara de Diputados votamos esta ley, que sin duda es un instrumento valioso para este país. Respecto al tema de vivienda, nos preocupa que el Infonavit mantenga altas tasas de interés, incluso por arriba de los bancos privados. El Infonavit debe refrendar la orientación y compromiso social con el que nació y otorgar créditos accesibles con garantías de habitabilidad, seguridad y calidad para atender de forma prioritaria a los derechohabientes de menores ingresos. Por otro lado, deben revisarse las condiciones de financiamiento de la banca de desarrollo, en particular del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual presentó irregularidades de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y no está atendiendo a personas en situación de pobreza y alta marginalidad que realmente necesitan los subsidios. La falta de transparencia, consideramos, y que también la falta de rendición de cuentas de los recursos y acciones públicas muestra una falta de compromiso con las necesidades y expectativas de las y los mexicanos. Millones de estos que deberían haber superado la situación de pobreza multidimensional o al menos superar alguna carencia tan importante como es la alimentaria o la patrimonial y no lo logren porque existen servidores públicos corruptos que lucran con los apoyos y subsidios dirigidos a quienes viven en mayor rezago social. De ahí la gran preocupación por el uso de los recursos dirigidos a la reconstrucción de viviendas, de hospitales y de escuelas públicas. No somos los partidos políticos de oposición quienes lo decimos. Existe un gran clamor social que exige que nuestros servidores públicos actúen con responsabilidad y honestidad, que hagan de su labor cotidiana la diferencia para generar oportunidades efectivas de desarrollo personal, familiar y comunitario. Es cuanto y muchas gracias, secretaria. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Por favor, diputada. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra Rosario. Buenas tardes a todos sus funcionarios. Comparto muchas de las opiniones que se han dado, muchas de las preguntas, y creo que las respuestas, aunque sean generales, nos llevan a la revisión y a ver que se tiene claridad sobre el trabajo que tiene que desarrollar esta secretaría tan importante. Sin embargo, también creo necesario señalar que si bien es cierto que existe el antes de septiembre y el ahora, y que eso nos lleva a toda la reflexión de los mexicanos para revisar muchas políticas urbanas, para desarrollar muchos aspectos de nuestra convivencia, también es cierto que antes de septiembre nuestro país tenía muchos problemas de vivienda y de muchos aspectos de la tenencia de la tierra. De tal manera que creo que, sin omitir la importancia de la situación extraordinaria, no se puede hacer a un lado la situación ordinaria. Y ya varios de mis compañeros diputados hicieron referencia a varios programas que son importantes y que se tienen que seguir atendiendo con la misma necesidad que antes. Por esa situación, mis preguntas son si seguiremos escuchando que solamente para atender los problemas ordinarios ahora tengamos que esperar por los extraordinarios, entendiendo la magnitud de estos y que varios incluso de los aspectos o de los programas ordinarios tengan que reforzar la situación extraordinaria. En nuestro México existen una gran cantidad de zonas irregulares, sobre todo en la zona metropolitana, y creo que este año hay poca productividad en la regularización. Poca madre. Entendiendo que se necesitan grandes recursos para regularizar todo lo que tenemos, pero partiendo de lo que se tiene, creo que hay poco avance. De menos, yo sí creo que debería de agilizarse
los trámites de regularización, no solamente en el pago de las expropiaciones ya realizadas, sino en el trámite de la escrituración de muchos asentamientos urbanos, sobre todo en la zona metropolitana. También en el programa de vivienda, de los recursos ya recortados, no de la necesidad que se tiene para cubrir este gran problema, sino lo ya etiquetado, lo ya acordado de acuerdo a su programación como Secretaría y con el Instituto de FONAPO, pues como que ya se está terminando el año y muchos ciudadanos todavía tienen el problema de que no les llegan sus recursos. Pero para irme también ya más a algo concreto que me encargó la fracción de mi partido, quiero preguntarle sobre cómo van a agilizar y van a eficientar la administración de los recursos a los municipios beneficiarios del fondo minero que tienen que impartir, que tienen que distribuir. ¿Qué acciones están llevando a cabo para maximizar los recursos asignados en beneficio del desarrollo de los municipios y estados mineros, considerando las modificaciones al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos? ¿Cuáles son los avances en la administración de los recursos del fondo minero en todos los estados receptores y el destino de los proyectos autorizados? Entendiendo que este fondo es de suma importancia para esos municipios y para esos estados. Pero también quiero terminar con ello, pedirle que si bien puedo agradecer la atención que hemos recibido por parte de usted y de varios de esos funcionarios, también quiero hacer hincapié que sí creo que hay mucha lentitud en el cumplimiento de muchos de los programas, insisto, ordinarios, que también tienen que incidir en corregir muchos de los programas que están aquí. No se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, no se puede ordenar todo de la noche a la mañana en un sexenio ni en dos, es una política más de largo plazo, pero se tiene que ir abonando lo suficiente y sobre todo lo comprometido. Por eso aprovecho este espacio para decir que reconozco el trabajo que ha venido haciendo al frente usted, maestra, su antecesor, varios de los funcionarios que están aquí que nos han atendido, me imagino que a muchos, pero creo que también hay que señalar que todavía hay pendientes y que también hay que cubrirlos. Gracias, diputada. Para dar respuesta tiene la palabra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, maestra Rosario Robles Berlanga. Por favor, maestra. Claro que sí. En primer lugar, muchas gracias, diputada Marisela. Desde luego que nosotros tenemos esta responsabilidad en materia de vivienda, en la reconstrucción, que es extraordinaria y que tenemos que atender y que implica un esfuerzo muy importante de una secretaría que ha disminuido su personal, tanto en las delegaciones como a nivel central, de manera considerable. Hace un rato ponía el cuadro de en Oaxaca 1,000 y pico de viviendas al año, ahora se van a tener que reconstruir 25,000. Esto supone un esfuerzo extraordinario de supervisión por parte de la Secretaría, pero esto no quiere decir que nuestros programas y nuestro programa de trabajo para el 2018 deba mermarse. Tiene que incorporarse esta labor extraordinaria, pero nosotros debemos de seguir trabajando en el cumplimiento de nuestras metas y de los objetivos que se ha planteado el presidente Peña. Entonces, seguiremos trabajando en eso. Tenemos un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para nuestros diversos programas, al margen del de la reconstrucción. Y de esta manera, nuestros programas de vivienda, nuestros programas de espacios públicos, nuestros programas, pues el de la regularización, nosotros quisiéramos escriturar a manos llenas. Contra el hambre. El problema es que no tenemos esos recursos. El propio PASPRA, que permite subsidiar este proceso, pues es de un monto muy pequeño. Hicimos ya la transformación de Corete en el INSUS, pero también tenemos que ir a tocar callos importantes, porque pues si tenemos un elefante blanco que nos implica que cada escritura nos salga en cantidades enormes de dinero, pues mejor hay que reducir ese aparato y que la escritura le salga más barata al beneficiario o le salga gratuita. Pero eso significa reajustar personal y gente sindicalizada. Entonces,
todo tiene su parte, sus dos partes de la moneda, no todo es de blanco, o sea, así tomamos una decisión y así nos vamos, no es fácil, pero estamos en ese proceso porque nuestra prioridad es el beneficiario. Y tenemos que lograr que este programa de Papelito habla, que es bien importante decir que es más de 1 millón de acciones que hemos realizado para dar certeza jurídica y patrimonial a muchas familias. Es parte de la seguridad y es parte de la tranquilidad y hemos tenido resultados importantes. En cuanto al fondo, bueno, y quiero decir algo también relativo a la vivienda. Primero, se ha disminuido el rezago habitacional en el país, el rezago en materia de vivienda del 31 al 28%. En segundo lugar, FONAPO, que ha venido reestructurándose, ha venido también modernizándose, pero sí quiero dejar esto en la reflexión de ustedes, que son los que deciden el uso de los recursos públicos. El 100% de los recursos de FONAPO, el 70% va para organizaciones. Están etiquetados. Entonces, ¿esto es lo más conveniente? ¿Sí o no? Lo dejo como pregunta. A ver, déjenme a mí también hacerles una pregunta, no para que me la contesten ahorita, simplemente como una reflexión con visión de Estado, no como representantes de una organización o de un partido político. Entonces, pues bueno, a FONAPO, que además le recortamos los recursos de manera considerable, le exigimos grandes resultados, cuando está sometido todo el tiempo a una presión que implica que el 70% de sus recursos vayan a organizaciones. Entonces, este es un punto que es importante discutir, porque son recursos que ustedes deciden. Y creo que también en abono de la transparencia tendrían que transparentarse y tendrían que decirse para que quede claro entre la sociedad, pues no cómo usan los recursos Ángeles Lama en FONAPO, sino cómo están siendo asignados y bajo qué criterios. Segundo, el Fondo Minero. Yo quiero decir que cuando yo llegué a la Secretaría, el Fondo Minero no estaba echado a andar. Y pusimos en marcha el fondo, creamos todos los comités estatales y es muy importante hablar de que ya tenemos más de 1.500, si no me equivoco la cifra exacta, 1.196 proyectos ejecutados del Fondo Minero que han beneficiado a esas comunidades. Recursos muy importantes de los cuales SEDATU no tiene ni un centavo. Esto es algo también muy importante señalar. Ese dinero no va a SEDATU. Ese dinero está en Bansefi, son los derechos que pagan las empresas mineras, se quedan en Hacienda, 20% se dan a la Federación. ¿Bajo qué concepto? El subsuelo es propiedad de la nación, el 20% le corresponde al presupuesto en general del país. El 30% va a los estados y el 50% va a los municipios. Es el fondo más federalista que tenemos nosotros en el país y es producto de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto. De ese fondo, ¿cuál es la tarea de SEDATU? De comandar los comités donde los gobiernos estatales y los gobiernos municipales presentan sus proyectos y se avalan. Pero ahí están representados las empresas mineras, las comunidades núcleos agrarios, las autoridades municipales y estatales, y SEDATU de alguna manera coordina ese esfuerzo, pero al final de cuentas son proyectos y en la medida que presentan los municipios y estados, en la medida que se considera que cumplen los lineamientos del Fondo Minero, se aprueban estos proyectos y SEDATU simplemente pide a Bansefi una aprobación para que Bansefi le transmita los recursos de manera directa a los estados y a los municipios. Por nosotros no pasa ni un centavo. Durante 2 años tuvimos que ejercer el Fondo Minero o hacer toda esta labor de coordinación, de supervisión, de ir a ver que las obras realmente se estaban realizando sin un centavo de operación, de gastos de operación. Apenas hasta de 2017 se acordó que el 2%, el 1%, 2.5% del fondo sea para gastos de operación, para que la unidad correspondiente de la SEDATU pueda hacer estas tareas de supervisión que implique ir al territorio, a comunidades que están muy lejanas,
pero quiero decir que sí ha habido una gran transformación. Municipios como el de Mazapil en Zacatecas, que no recibían más que 20 millones de pesos al año para toda su obra pública y con eso tenían que pagar nómina y tal, hoy reciben por fondo minero 100 millones de pesos. Pongo el caso de este municipio que se ha transformado gracias al fondo minero. Y así podemos poner el ejemplo de varios municipios del país. No me extiendo más, ya me pasé, pero sí quería decir que este fondo es producto de esta reforma tan importante que ha hecho justicia social a los pueblos mineros del país. Gracias, maestra Rosario Robles Berlanga. Tiene usted la palabra para comentarios el diputado Edgardo Melgen Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por favor, diputado. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, secretaria, como siempre, bienvenida. Yo coincido con muchos compañeros en el sentido de que hay muchas cosas por hacer, pero en el servicio público lo importante son los resultados. Y creo que en una contingencia como la que tuvimos en este año, no podemos cerrar esta comparecencia sin hacer un reconocimiento al gobierno federal, al presidente de la República y al trabajo de la SEDATU, porque sin estar presupuestalmente programado, pues una contingencia con 183,000 viviendas dañadas, 128,000 parciales y 55,000 totales, a la fecha en prácticamente 2 meses, ahorita estén entregadas alrededor de 100,000 tarjetas ya en apoyo a estas familias. No podemos dejar de reconocer que el FOBISTE ha apoyado ya con 31,000 acciones a igual número también de viviendas. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, que ha hecho el gobierno federal, como se ha desdoblado y la cercanía y la sensibilidad que se ha tenido, pues es algo que en otras tragedias o en otras contingencias como que se han vivido en otros países, no ha habido una respuesta humanitaria y cercana a la gente como la que se ha visto por parte de este gobierno. El decir que de 100,000 tarjetas, 2 o 3 pues fueron clonadas o por alguna falla técnica no fueron utilizadas, pues estamos hablando del 0.0001%. Yo creo que el gran esfuerzo que se hizo, y sobre todo porque es muy fácil decir se entregaron, el tema es también, y nosotros lo conocemos aquí en la Cámara, el tema presupuestal. Entonces, secretaria, yo creo que por parte de los diputados de la bancada del PRI, de los diputados federales priistas, sí queremos hacer un reconocimiento a usted, al presidente de la República, por este gran esfuerzo, y sabemos que hay mucho por hacer todavía, pero que sepa que en este esfuerzo, y lo demostramos en el presupuesto de egresos que se aprobó en este mes de noviembre, más de 20,000 millones de pesos fueron aprobados por la mayoría de los diputados federales para el tema de la reconstrucción. Asimismo, en otros programas que se ha hecho un gran esfuerzo, y simplemente pues en el servicio, y lo vuelvo a decir, lo importante son los resultados. Del 2012 al 2016, en calidad y espacios de vivienda, que depende del área de usted, del 13.6% que estaban con esta carencia se bajó al 12% según el Coneval. Se dice fácil, pero cuando ya los indicadores están en un mínimo, bajar un punto porcentual se requiere un esfuerzo presupuestal y humano bastante fuerte para poder. Y en esto ayudó pues los más de 345,000 cuartos rosas que se han hecho en esta administración. Igualmente el compromiso presidencial del rescate de espacios públicos, con cerca de 3,200 espacios públicos, pues habla del compromiso que se tiene también. El tema de la vivienda, que aquí se comentó, de no seguir haciendo vivienda para aumentar el hacinamiento, sino de que obligarlos ya a tener 2 cuartos adicionales. Yo creo que estos son, a grosso modo, algunos resultados palpables, secretaria. Yo sí quiero, en nombre de la bancada del PRI, reconocerle a usted, a su equipo de trabajo, al señor presidente de la República, el esfuerzo que se ha hecho en materia de vivienda, en materia de desarrollo urbano. Y en el tema de la reconstrucción, yo creo que más allá de cualquier interés partidista, de cualquier interés político, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en 2 meses, porque se dice, a lo mejor es poco tiempo, es mucho tiempo, pero en 2 meses, después de una desgracia que no la teníamos nadie ni presupuestalmente hablando,
ni administrativamente hablando. Creo que la respuesta que se ha tenido ha sido bastante buena. Hay mucho por hacer y en esta responsabilidad quiero decirle a usted y que le diga al señor presidente que cuente con los diputados federales, con la bancada priista aquí en la Cámara de Diputados. Felicidades, secretaria, por su disposición, por sus respuestas y cuente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias. Gracias, diputado Ángel. Siendo esta la última de las rondas establecidas y de conformidad con el numeral 2 del artículo 200 del reglamento de la Cámara de Diputados, las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten en los términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se remitirán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que dicho órgano defina lo conducente. Con lo anterior, hemos dado cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para continuar con el análisis del quinto informe de gobierno del ciudadano presidente de la República. De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión escenográfica de esta reunión será remitida al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Agradeciendo a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Sedatu, su comparecencia y a todos ustedes su amable asistencia, damos por concluida esta comparecencia, siendo las 13:45 horas del día 24 de noviembre de 2017. Muchas gracias. Al inicio de esta comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial ante la Cámara de Diputados como parte de lo que es la glosa del quinto informe de gobierno, se hace un reconocimiento de que la mitad de los mexicanos no cuentan con seguridad social. De ahí la necesidad de crear los mecanismos para que todos puedan acceder a derechos tan fundamentales como la vivienda. Se hace un reconocimiento al trabajo que se ha realizado en diversas instituciones como el Infonavit o el Fobiste, en donde durante los últimos años se han entregado un número considerable de viviendas y con esto paliar un poco la necesidad que se vive en todo el país. Se hicieron cuestionamientos en torno al ejercicio presupuestal. También se mencionó por parte de los legisladores que habría que actualizar los datos precisamente con la intención de transparentar toda la información, los programas y lo que en términos generales utilizan recursos públicos con la intención de que no exista duda en relación con el trabajo que se realiza al frente de esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Otro aspecto que también se ha señalado específicamente con el trabajo a futuro está el hecho de que los programas tengan una perspectiva a 10 años. Se deben crear las bases para lograr que las ciudades sean sustentables en nuestro país, cuidar los recursos, la calidad del aire, el agua y en general las condiciones de vida de todos los mexicanos. Parte del trabajo que el día de hoy se desarrolló en estas instalaciones de la Cámara de Diputados, como siempre le agradecemos y lo invitamos para que continúe usted en la señal del canal de Comics. Gracias y hasta pronto. Thank you.